Durante la etapa de Baliño como alto comisario entre los años 1951 y 1956, Marruecos obtuvo la independencia del protectorado tanto francés como español. El gobierno español inició un cambio en la política nacional, en la política colonial, aprovechando el desmoronamiento del imperio francés en el mundo árabe. Baliño se comprometió con el califa de Tetuán en revisar los gastos para destinarlos a obras necesarias, acabar con la corrupción y conceder más autonomía a las autoridades marroquíes. Las razones de este cambio en la política colonial era para asegurar a España el voto árabe a favor de su admisión en la ONU y, por otra parte, las malas condiciones del ejército, ya que era imposible recurrir a la vía armada. Baliño se reunió con nacionalistas en Tánger a cambio de que la paralización del debate de la cuestión marroquí en la ONU y realizó las siguientes promesas: independencia administrativa en el protectorado, mayor libertad de movimiento a los partidos nacionalistas y la vuelta del líder del partido reformista, Torres, a Tetuán. Estas promesas eran incumplidas y Franco se desvinculó de las mismas, diciendo que Baliño actuaba por propia iniciativa. El 9 de abril de 1951, en Tánger, se reunieron todos los partidos nacionalistas de ambos protectorados y fundaron el Frente Nacional Marroquí, auspiciado por la Liga Árabe. El objetivo de este frente era conseguir la independencia bajo la figura del sultán. Desde este momento, el partido Istiklal será el partido hegemónico en el movimiento nacionalista marroquí, en detrimento de los nacionalistas del protectorado español. En agosto de 1951, Estados Unidos apoya a Francia para mantener la estabilidad del bloque occidental. Se comprometen a ayudar a Francia en políticas sociales y económicas en el norte de África y consideran que Marruecos no está preparada para independizarse, y pedían a los nacionalistas moderación en sus actuaciones. Meses después, en octubre, la Liga Árabe pedía un debate sobre la cuestión marroquí en la ONU. Esta petición fue presentada por el delegado de Egipto y apoyada por los delegados de Irak y Siria. En esta petición acusaban a Francia de haber violado la Carta de Naciones Unidas y el Tratado del Protectorado y pedían la independencia para Marruecos en el plazo de 5 años. La propuesta fue rechazada con 25 votos a favor y 28 en contra. Ese mismo año, el 24 de diciembre de 1951, Libia proclama su independencia. Alentada por esta noticia, los miembros del Frente Nacional Marroquí visitaron al sultán y le entregaron un documento donde pedían la abolición del Tratado del Protectorado, la proclamación de la independencia y la constitución de un gobierno que realizara reformas democráticas. El 21 de febrero, una comisión de la ONU, formada por 15 delegados de países latinoamericanos, visitaba Casablanca. La policía francesa días antes realizó detenciones para evitar las protestas que se dieron de todas maneras, ya que 4.000 marroquíes se manifestaron por la ciudad en contra de Francia y también hubo otras manifestaciones en otras ciudades que terminaron con 2 personas muertas. Al mes siguiente, el sultán envió un memorándum al residente general francés donde reclamaba la formación de un gobierno provisional para negociar con Francia una solución a la cuestión marroquí. Al mismo tiempo pedía respeto a las libertades básicas y la abolición de la ley marcial dictada desde el año 1914. 10 días después, el Frente Nacional Marroquí publicaba un comunicado en la prensa llamando a la población para que el día del aniversario del Tratado del Protectorado, el 30 de marzo de 1952, se declarara como día de luto y se renunciaran a todas las actividades festivas. Ese día hubo enfrentamiento entre la policía y manifestantes donde murieron 7 personas y resultaron heridos 49. El jefe de la policía acusó a los rifeños, que habían llegado de la zona española, de ser los alborotadores de la manifestación. Mientras tanto, en el protectorado español se vivió una situación diferente. El ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, viajó por todos los países árabes para afianzar la alianza con ellos.
y anunció que habría autonomía para Marruecos para preparar una futura independencia. Por otra parte, se autorizó el regreso de Torres a Tetuán, hubo reapertura de locales de partidos nacionalistas y se les autorizó la realización de actos públicos, excepto en zonas rurales. Para los reformistas, estas medidas fue una operación estética para contentar al mundo árabe y diferenciarse de la política seguida por el protectorado francés. En agosto de 1952, un delegado iraquí de la ONU envió una carta al secretario general para que incluyera la cuestión marroquí en la agenda. Esta petición fue paralizada por Estados Unidos, pero al final se consiguió introducir en la agenda en octubre y el 19 de diciembre de 1952 se aprobaba un documento que pedía la reapertura de negociaciones entre Francia y Marruecos para desarrollar instituciones políticas libres para el país, pero en ningún momento la Asamblea de la ONU reclamó la independencia de Marruecos. Ese mismo mes, ese mismo mes del año 1952, fue asesinado el líder sindical tunecino Farhat Hachet por unos grupos paramilitares franceses. Se convocó una huelga general en diferentes ciudades del protectorado francés, siendo la más importante la que se produjo en Casablanca, donde hubo enfrentamientos entre la policía y los nacionalistas y según las fuentes oficiales hubo 38 muertos marroquíes y 5 europeos, según la prensa 50 y según los nacionalistas hubo centenares de muertos. Los días siguientes hubo una oleada represiva con detenciones, con encarcelaciones o enviados fuera del país, y todos los casos fueron juzgados por la justicia militar. Delegados de la ONU del Líbano, Pakistán, Rusia y Chile condenaron la actuación de las autoridades francesas. El gobierno francés responsabilidad de estos sucesos a los nacionalistas, que según ellos estaban excitados por la intervención de la ONU en la cuestión marroquí, y también al sultán por no haber aceptado las reformas propuestas por el gobierno francés. El sultán, para calmar los ánimos, envió una carta al presidente de Francia para que se reanudaran las negociaciones. Pero el gobierno francés estaba preparando un golpe de Estado con la colaboración de los jefes tradicionales marroquíes y el 20 de agosto de 1953 tropas del residente general entraron en el palacio del sultán y lo depusieron. Primero fue desterrado con su familia a Córcega y posteriormente a Madagascar, y fue sustituido por Mohamed Ben Arafa. Las reacciones ante la caída del sultán en el protectorado español fueron las siguientes. El jalifa de Tetuán declaró lealtad a Mohamed V y no aceptaba a Ben Arafa. Los nacionalistas realizaron manifestaciones y huelgas con cierres de comercio. Al mismo tiempo enviaron una carta a Franco en el que le pedía que se posicionase en contra de la destitución del sultán, y hubo reuniones entre el Partido Reformista y el Partido de Istiklal para planear una estrategia para forzar el regreso del sultán. Esta estrategia lo que querían era conseguir aumentar la tensión para influir en los debates de la ONU sobre la cuestión marroquí. Así nació el Ejército de Liberación Nacional Marroquí, que estuvo refugiado en las montañas del Rif. Este ejército realizaba actos de sabotaje contra intereses franceses y también hubo varios intentos de asesinato a Ben Arafa. Todas estas acciones fueron contestadas por la Residencia General Francesa con detenciones. Por otra parte, la Alta Comisaría declaró que cumplirían los compromisos contraídos en Marruecos y en octubre de 1953 el general Baliño se entrevistó con el líder del Istiklal, Alal El Fassi, donde se comprometió a ayudar a la resistencia marroquí, dejando libre acceso tanto a personas como a armamento. Hubo muchos detractores ante esta medida y algunos lo consideraron una política suicida, apoyar a los nacionalistas para acabar con la dominación francesa en Marruecos, ya que la existencia del protectorado español se basaba sobre todo en el control militar que ejercía Francia sobre el protectorado. Y por último, la ONU protestó ante la caída del sultán e intentaron que se publicara una condena pública. No la hubo porque fue vetada tanto por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que querían mantener unido al bloque de la OTAN. Sin embargo, en octubre de 1953, la Asamblea General
y el Comité de Política y Seguridad volvían a aprobar una resolución donde se pedía la reducción de la tensión en el protectorado francés y que llegaran a un acuerdo entre el sultán y el gobierno de Francia. En abril de 1955, en Indochina, se celebró la conferencia de Bandung, donde se reunieron los primeros ministros de Burma, Ceilán, India, Pakistán e Indonesia, que llegaron a las siguientes conclusiones. Condenaron el colonialismo, defensa de la soberanía de todas las naciones e igualdad de todas las naciones, ya fueran grandes o pequeñas. Estamos asistiendo al nacimiento de lo que se denominará en un futuro el movimiento de los no alineados. Pero dentro del nacionalismo marroquí había diferencias entre los partidos y el Ejército de Liberación Nacional marroquí. En mayo de 1955 se celebró el Congreso del Partido Reformista en Tetuán, que condenó los actos terroristas del Ejército de Liberación Nacional y declaraban la restauración en el trono de Mohamed V, acabar con la política de represión en el protectorado francés, la liberación de presos políticos y exiliados y la concesión de derechos políticos a Marruecos. Enviaron al alto comisario un memorándum donde mostraban su satisfacción por la actitud española ante la crisis dinástica y pedían su intermediación diplomática para que retornara el sultán a Marruecos. Asimismo, enviaron un informe al cónsul de Estados Unidos en Tarje donde le pedían que interviniera para dar estabilidad en el Mediterráneo occidental. Por otra parte, el Ejército de Liberación Nacional siguió cometiendo atentados, más de 800 en junio de 1955 en la zona del protectorado francés, que fueron contestados por grupos paramilitares franceses con el consentimiento de parte de las autoridades del país. Esto no quita para que se iniciaran reuniones entre Francia y representantes nacionalistas marroquíes, y en agosto de 1955, en Francia, se realizó una conferencia que llegó a los siguientes acuerdos: el alejamiento de Ben Arafa del sultanato, el regreso de Mohamed V, la formación de un gobierno, de un Consejo del Trono y de un gobierno provisional marroquí para que negociara con Francia el futuro de Marruecos. El 20 de septiembre de 1955, la Asamblea de la ONU, con sus representantes de Afganistán, Birmania, Egipto, India, Irán, Indonesia, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Yemen, Filipinas, Tailandia y Arabia Saudí, pidieron que entrara en la agenda la cuestión de Túnez y Marruecos, así como la de Argelia, pero en esta última, Filipinas no firmó dicha petición. El 1 de octubre de 1955, Ben Arafa abdica. 2 semanas después se constituye el Consejo del Trono y a final de mes el sultán llega a Niza. El 6 de noviembre de 1955 el sultán se reunió con el ministro de Exteriores francés para acordar los términos del regreso de Mohamed V a Marruecos y hablar sobre la futura independencia. El 16 de noviembre el sultán llega a Rabat, donde fue recibido por 150.000 marroquíes, y el 7 de diciembre se formaba el primer gobierno marroquí. Sin embargo, el ala izquierdista de Istiqlal seguía defendiendo la lucha armada como el único medio para conseguir la independencia de Marruecos. Dentro del protectorado español, el regreso del sultán fue recibido de distintas maneras, pero la cosa había variado bastante. En diciembre de 1955, España fue admitida a la Asamblea de la ONU. Por lo tanto, para el gobierno de Madrid ya no era tan importante el apoyo de los países franceses, y Franco, en una entrevista a la prensa norteamericana, declaró que Marruecos todavía no estaba preparada para la independencia. Por otra parte, desde el principio, la Asamblea y el Comité de Descolonización de la ONU recordaban a España su deber de iniciar un proceso de independencia en Marruecos, según el capítulo 11 de la Carta de Naciones. Por eso, en enero de 1956, Baliño prometió a los nacionalistas negociaciones para la firma de la independencia. No todos en la administración española estaban de acuerdo con esta decisión, pero ante la inminente declaración de independencia en el protectorado francés, hizo que el general Baliño cambiara su política seguida hasta ahora con los refugiados nacionalistas, iniciando persecuciones y detenciones.
Esto hizo que se produjeran incidentes en varias ciudades, en Tetuán, Alcázar Quibir y Larache, con decenas de muertos y heridos. Para buscar una solución al conflicto, el gobierno de Madrid propuso la creación de un autogobierno en el protectorado español, donde el jalifa de Tetuán ejerciera como sultán. Esto despertó muchísimos recelos en el protectorado francés. Las conversaciones entre Marruecos y el protectorado francés se iniciaron el 15 de febrero de 1956 entre el presidente de Francia y el sultán. En estas conversaciones España estaba excluida. Las negociaciones se terminaron el 2 de marzo de 1956, donde se declaraba la independencia de Marruecos en el protectorado francés. Y un mes después, el 6 de abril, España reconocía la independencia de Marruecos debido tanto a las presiones internas de los nacionalistas marroquíes como a las presiones externas de Estados Unidos, que presionaban para mantener la estabilidad en el norte de África. Pero con la independencia del protectorado español no se acabarán los problemas entre España y Marruecos, como veremos en vídeos posteriores.